Hola a todos. Como recordaréis, en las últimas videoclases estuvimos hablando de qué es lo que sucedía cuando una carga se encontraba dentro de un campo magnético. Decíamos que si esa carga estaba en movimiento, aparecía sobre ella una fuerza magnética, debida precisamente a la presencia de este campo. Si lo que teníamos en vez de una simple carga era una corriente eléctrica, como esta corriente también está formada al fin y al cabo por cargas en movimiento, aparecía sobre el conductor que llevaba esa corriente una fuerza magnética debida también al campo. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es hablar de cuál es el origen de estos campos magnéticos, porque de momento solo nos hemos centrado en sus efectos y habrá que hablar también de dónde salen. Bueno, la pista nos la dio Ørsted cuando se dio cuenta de que al hacer pasar corriente por un conductor, por un cable, una brújula cercana se desviaba. ¿Qué significa esto? Que ese conductor está creando un campo magnético. Así que no solo las corrientes sufren campos magnéticos, sino que además son capaces de crearlos. Como las corrientes hemos dicho que están formadas por cargas en movimiento, serán estas cargas en movimiento las que estén creando el campo magnético. Es decir, que una carga en movimiento no solo sufre el campo magnético en forma de fuerza magnética, sino que además es capaz de crear su propio campo magnético. Bueno, cabría preguntarnos entonces qué pasa con los imanes, porque cuando empezamos con este tema hablábamos de campo magnético creado por un imán, y en un imán en principio no parece que haya ninguna corriente. Bueno, debemos recordar que la materia está compuesta por átomos, y en estos átomos nos encontramos electrones orbitando alrededor de los núcleos. ¿Vale? Esto son cargas en movimiento, así que lógicamente van a crear campos magnéticos. No solo eso, sino que además resulta que las partículas elementales, los electrones, los protones, los neutrones, bueno, los protones y los neutrones no son elementales, pero a nuestros efectos como si lo fueran. Todas estas partículas se comportan como pequeños imanes, ¿vale? Esto tiene que ver con su spin. Si queréis formaros una imagen clásica, la idea es que si la partícula está girando sobre sí misma, que es la interpretación clásica que se le da al spin, como la partícula tiene carga, pues al final esto no deja de ser carga en movimiento. Así que pues tendrá que aparecer un campo magnético. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, que esta interpretación, en cuanto intentas hacer números, cruje. No tiene sentido porque te sale que la partícula tiene que girar demasiado rápido, más rápido que la velocidad de la luz, y eso es imposible. Así que quedémonos con que esta propiedad de que las partículas se comportan como imanes es algo intrínsecamente cuántico. Bueno, el caso entonces es que en la materia van a aparecer campos magnéticos a escala microscópica, debido por un lado a que la materia está compuesta por cargas en movimiento y por otro que esas cargas, esas partículas que forman la materia, es que ya de por sí se comportan como pequeños imanes. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede suceder? Pues lo que puede pasar es que cuando tú te pones a juntar átomos, los campos magnéticos que aparecen en cada átomo se vayan reforzando, se vayan sumando y vayan creando al final un campo magnético que es observable a escala macroscópica. Con esto de observable a escala macroscópica lo que quiero decir es que tú acercas una aguja de hierro a ese material y de pronto se ve atraída por él. ¿Vale? Esto es lo que conocemos normalmente como imán. Bueno, el funcionamiento de esto, así explicado, puede parecer una tontería, pero en realidad es bastante complicado. Os dejo aquí un vídeo, por si os interesa, ¿vale? Ya pondré el link en la descripción, en el que se describe este tipo de fenómeno sin complicarse la vida matemáticamente, ¿vale? De forma cualitativa. Está en inglés, pero bueno, podéis poner los subtítulos en español y es un tema muy interesante en el que por desgracia yo no me puedo parar más porque pues no nos entra nevado, así que bueno, ya sabéis que este curso tenemos que ir a lo práctico. Bueno, el problema al que nos vamos a enfrentar entonces es, si una corriente crea un campo magnético, yo sabiendo cómo es la corriente, ¿puedo calcular el valor del campo magnético? La respuesta, por supuesto que va a ser sí. Lo que pasa es que este es un problema muy complicado que nosotros lo vamos a abordar en las situaciones más sencillas. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar una de las ecuaciones de Maxwell, lo que pasa es que, bueno, restringiendo un poquito las condiciones, que se llama ley de Ampère. Fijaos ya de entrada que esta ley pues va acompañada de un armamento matemático bastante sofisticado, pero que no nos debería resultar totalmente nuevo, aunque bueno, luego otra cosa sea que nosotros seamos capaces de calcular este tipo de integrales. Lo que dice el enunciado de la ley de Ampère es que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada es proporcional a la intensidad que pasa por el interior de esa curva. ¿Vale? Si es proporcional, significa que tiene que haber una constante de proporcionalidad entre esto que sería la circulación
y esto que es la intensidad que pasa por ahí dentro. Y esa constante de proporcionalidad es una constante de la física que se llama permeabilidad magnética del vacío. Se define, bueno, en realidad se define el valor del amperio para que justo esta constante valga 4pi por 10 a la menos 7 newtons por amperio cuadrado. Esta es una constante que nos tienen que dar si es que la necesitamos para hacer cálculos en un problema de BAO. ¿Vale? Si no nos la dan, la podemos pedir. Bueno, vamos a ver qué es esto de la circulación del campo magnético. Imaginaos que tenemos un conductor por el que discurre una corriente I. Nosotros podemos imaginarnos una curva cerrada que rodea ese conductor. Esta sería nuestra curva C. Bien, como por aquí pasa corriente, pues alrededor va a aparecer un campo magnético, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos aquí, vamos a coger un trocito de esta curva, que vamos a llamar diferencial de R. Entonces aquí habrá un campo magnético que podría tener esta dirección. Bueno, nosotros podemos calcular el producto escalar de B por el pequeño desplazamiento que hacemos en ese trocito de curva. ¿Vale? Fijaos que como es un producto escalar, pues al final nosotros estaríamos multiplicando B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, y justo eso es seleccionar la componente de B que es tangente a la curva. O sea que de alguna forma lo que estamos haciendo es ver hasta qué punto B está dando vueltas alrededor de la corriente. Bueno, evidentemente si nos vamos a otro trocito de la curva, pues el campo magnético tendrá otro valor, pero nosotros podemos seguir calculando el producto B por diferencial de R, ¿vale? Y así con todos los trocitos en los que podamos partir esta curva. Si los sumamos todos, estaríamos aproximándonos a esta integral. ¿Vale? La integral sería, por supuesto, cuando los trocitos tienden, vamos como límite, a cero. O sea, se hacen infinitamente pequeños. Lo que nos dice la ley de Ampère es que cuando nosotros calculamos esa integral o evaluamos ese límite, lo que nos sale tiene que ser proporcional a la intensidad que pasa por el interior de esta curva, que en este caso pues ya veis que es simplemente la que discurre por este cable. El circulito este que ponemos aquí en el símbolo integral ya nos sale en la ley de Gauss. Os recuerdo que lo que significa eso es que en este caso estamos evaluando la integral a lo largo de una trayectoria que es cerrada. ¿Vale? En la ley de Gauss lo que representaba era superficies cerradas, no trayectorias, pero bueno. Pero por supuesto, nosotros no vamos a hacer integrales, entonces si utilizamos esto va a ser en el caso más sencillo. El caso más sencillo es las situaciones en las que la simetría es tan grande y hemos escogido la curva de forma tan inteligente que justo se da la coincidencia de que sobre esa curva el módulo del campo magnético es siempre el mismo y además siempre está dirigido de forma tangente a la curva. En esas circunstancias nos podemos ahorrar la integral, digamos que el campo magnético saldría fuera porque es constante y las constantes las podemos sacar fuera de la integral. Entonces nos quedaría simplemente el producto B por la longitud de la curva, ¿vale? Si pensáis que nosotros sumamos todos los trocitos de curva, lo que nos va a dar al final es la longitud total de la curva. Bueno, pues antes de seguir me gustaría demostraros que, como he dicho antes, en realidad estas integrales no nos son totalmente nuevas porque ya nos salieron antes. Entonces voy a utilizar esta diapositiva reciclada de la parte del campo gravitatorio, ¿vale? En la que nos dedicábamos a calcular el trabajo que realiza una fuerza cuando la fuerza cambia y además la trayectoria es curva, ¿vale? Como pueda ser pues esta trayectoria, por ejemplo. Si os acordáis, lo que hacíamos entonces era dividir la curva en trocitos y entonces podíamos definir la fuerza en cada uno de esos trozos, ¿vale? No sería constante, pero bueno, cogíamos por ejemplo la del principio. Y entonces aproximábamos el trabajo, pues sumando el trabajo que hacía la fuerza, vamos, F1 en el trozo 1, F2 en el trozo 2, F3 en el trozo 3, sumando, al final lo que estábamos haciendo era algo que se iba a parecer al trabajo que ha realizado la fuerza. Lo que pasa es que la fuerza va variando de forma continua y nosotros lo hemos aproximado por una fuerza que va, digamos, variando en escalones. Lógicamente, si nosotros hacemos los escalones más estrechitos, pues la aproximación va a ser mejor. Y en principio lo ideal sería tomar el límite en el que los escalones son infinitamente estrechos y entonces ya sí que tendríamos el valor exacto de ese trabajo. Ese límite en el que los escalones se hacen tan estrechitos es precisamente lo que en matemáticas se define como integral. O sea que el trabajo realizado por la fuerza sería la integral de f diferencial de r, ¿vale? Fijaos que estamos justo multiplicando un vector por diferencial de r e integrando, que es lo que hacíamos en la diapositiva anterior, en la ley de Ampère. ¿Vale? Esto nos volvió a aparecer en el tema de campo eléctrico cuando nosotros estábamos calculando el trabajo que realiza la fuerza eléctrica.
¿vale? Que esto sería esta integral. Fijaos que como la fuerza eléctrica es Q por el campo y Q es constante y se puede sacar fuera de la integral, al final lo que tenemos es que si nosotros calculamos las integrales de este tipo del campo eléctrico, luego multiplicando por la carga podemos sacar el trabajo que ha realizado el campo eléctrico. ¿Vale? Y bueno, ahora llegamos a la comparación. En electrostática, acordaos que dijimos que el campo era conservativo. Eso significa que el trabajo entre dos puntos no dependía del camino, o lo que es equivalente, que si nosotros calculamos el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada, es decir, cogemos una curva cerrada y entonces tendríamos que poner aquí el simbolito del circulito, esta integral nos tiene que dar cero porque el trabajo es cero. ¿Vale? Entonces, esta es una ley que nunca dimos del campo eléctrico, pero que se tiene que cumplir. Bueno, el campo electrostático, la integral del campo, la integral de línea del campo a lo largo de una curva cerrada, tiene que anularse. Bueno, fijaos que en el campo magnético lo que hemos visto es que no. Lo que nos dice la ley de Ampère es que la integral de línea del campo a lo largo de una trayectoria cerrada nos va a dar mu sub 0 por i, que en principio no va a ser 0. Así que decimos que el campo magnético no es conservativo. ¿Vale? Ojo, cuidado aquí, porque estamos hablando del campo, no de la fuerza magnética. ¿Vale? Acordaos que dijimos que como la fuerza magnética tiene la propiedad de que siempre es perpendicular a la velocidad, y por tanto al desplazamiento, esta fuerza no realiza trabajo, con lo cual la energía bajo la fuerza magnética no cambia, es decir, se conserva. O sea que aunque el campo magnético digamos que no es conservativo, la fuerza magnética sí que conserva la energía. ¿Vale? Esta distinción es muy importante. Dicho esto, vamos a bajar ahora a lo concreto y vamos a calcular el campo magnético en una situación lo suficientemente sencilla como para que nosotros podamos aplicar el teorema de Ampère. La situación en la que vamos a trabajar es el campo de un conductor rectilíneo indefinido, ¿vale? Con indefinido me refiero a que en principio no tiene ni principio ni final, lo que por supuesto es imposible, pero se trata de una idealización, ¿vale? Esto simplemente es el campo de un conductor rectilíneo muy largo. Si queremos aplicar la ley de Ampère, lo primero que necesitamos es una curva cerrada. ¿Qué curva vamos a escoger? Bueno, pues por la simetría que tiene el problema, de que tú puedes girar alrededor de este cable y todo sigue igual, vamos a coger pues una curva circular, ¿no? Una circunferencia centrada en el conductor con radio R. ¿Vale? Ahora nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿cómo va a ser el campo en esta situación? Básicamente hay dos posibilidades, porque si tiene que tener simetría radial, una de dos, o las líneas de campo van a salir hacia afuera, bueno, o entrar hacia adentro, o bien van a ser circunferencias que también tienen este tipo de simetría. ¿Vale? Bueno, resulta que por una propiedad que tienen las líneas de campo magnético, que ya veremos más adelante, y es que son cerradas, tenemos que descartar la posibilidad de que las líneas de campo magnético pues sean líneas que salen radialmente hacia afuera. Entonces nos quedamos con esta posibilidad de que son círculos, ¿vale? Circunferencias. Sobre el sentido ahora comento, ¿vale? Pero de momento no es importante. Entonces, bueno, si las líneas de campo van a ser así, eso significa que si nosotros pintamos el campo sobre nuestra curva cerrada en varios puntos, pues más o menos va a tener esta pinta. ¿Vale? Básicamente lo que hace el campo es dar vueltas alrededor de la intensidad del conductor. Bien, si lo pensáis, por simetría, todos estos puntos son equivalentes, es decir, que en principio que más da que yo esté aquí que yo esté aquí, mientras esté a la misma distancia del conductor. Eso significa que el módulo del campo tiene que ser constante en todos estos puntos. Y fijaos que esta es justo la condición que poníamos para ahorrarnos la integral. Si el módulo de B es constante sobre toda la curva en la que queremos integrar y además el campo es tangente a la curva, no hace falta que hagamos la integral se evalúa simplemente multiplicando b por la longitud de la circunferencia en este caso, y eso tiene que ser igual a mu sub 0 por la intensidad que discurre por dentro, que en este caso pues es la que pasa por este cable. ¿Vale? Como la longitud de la circunferencia es 2πr, pues nosotros podemos despejar de aquí el valor del campo magnético, la inducción magnética tiene que ser mu sub 0 partido 2pi por la intensidad partido por el radio. Se suele dividir en dos partes. Esta sería una constante, ¿vale? Acordaos que mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, o sea que dividida entre 2pi pues sería 2 por 10 a la menos 7 simplemente. Y ahora en esta parte lo que tenemos es lo que sí puede variar, que es la intensidad que pasa por el conductor. Fijaros que hay proporcionalidad directa, a más intensidad más campo, ¿vale? Doble intensidad, doble de campo. Y luego va a depender también de la distancia a la que estemos del conductor. A más distancia, menos campo. Proporcionalidad inversa, ¿vale? Doble de distancia, mitad de campo.
Vale, este es el módulo, claro, nos queda determinar, la dirección ya hemos dicho que es, digamos, perpendicular a la radial, o sea, tangencial, y nos quedaría entonces el sentido. Para determinar el sentido, pues vamos a tener que aplicar la regla de la mano derecha. Si nosotros apuntamos con el pulgar en la dirección de la corriente, el resto de dedos de la mano derecha nos van a decir si el campo gira en sentido horario o en sentido antihorario, ¿vale? En este caso ya veis que es sentido antihorario. Bueno, con esto ya tendríamos toda la teoría que pretendía cubrir en este vídeo, ¿vale? Lo único que vamos a ver un ejemplo, pues para bajar un poco una situación cercana a un problema de tipo rojo. Imaginamos que nos da el siguiente enunciado. Un conductor rectilíneo indefinido paralelo al eje Z atraviesa el plano XY por el origen del sistema de coordenadas. Por él circula una corriente de 2 amperios en sentido negativo. Determine el vector inducción magnética, o sea, el campo B, en el punto 10, 0, 0 centímetros. ¿Vale? Cuidado que ya veis que las unidades de longitud en este caso son centímetros. ¿Vale? Este punto estaría sobre el eje X, pues aquí. ¿Vale? He dibujado el esquema de tal forma que el plano de la pantalla es el plano XY y como el conductor es paralelo al eje Z, pues saldría perpendicular a la pantalla. Entrando o saliendo, bueno, acordaos que la relación entre los ejes X y Z tiene que ser la dada por la regla de la mano derecha también. Entonces, si nosotros vamos desde X hasta Y con los dedos de la mano derecha, el pulgar nos va a señalar hacia afuera. Eso significaría que el sentido positivo del eje Z, es hacia afuera. Pero como la intensidad va en sentido negativo, pues en este caso iría hacia dentro de la pantalla, lo que representamos con esta cosa. De dato nos dan la permeabilidad magnética del vacío. Bueno, ¿cómo calculamos el campo? Pues lo que tendremos que hacer, vamos primero a hacer bien el dibujo y luego todo lo demás saldrá solo. Vamos a dibujar las líneas de campo que crea este conductor. Hemos dicho que las líneas de campo que crea un conductor rectilíneo indefinido son circunferencias centradas en el conductor y nos quedaría determinar el sentido. ¿Vale? Si aplicáis la regla de la mano derecha, pues bueno, si nosotros ponemos el pulgar entrando hacia la pantalla, el resto de dedos de la mano derecha nos señala en sentido horario. O sea que el campo, las líneas de campo girarán en sentido horario alrededor de la corriente. Bien, pues eso significa que en el punto en concreto en donde nos piden que calculemos el campo magnético, el vector estará dirigido según el eje Y, lo que pasa es que en sentido negativo. Bueno, pues lo primero vamos a calcular el módulo del campo magnético, aplicando la fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior, U sub 0 partido 2pi por I partido de R, sustituyendo los valores, ¿vale? Ojo, cuidado de que tenemos que acordarnos de pasar la distancia de 10 centímetros a metros. En fin, este tipo de cosas es muy fácil que se nos olviden en el examen y hay que evitarlo. Bueno, el caso es que operando nos sale este valor, 4 por 10 a la menos 6 teslas, o sea, 4 microteslas. Si os acordáis, esto es más pequeño que el campo magnético terrestre, ¿vale? O sea, realmente es un campo magnético muy pequeño. A pesar de que la intensidad que hemos metido, 2 amperios, pues es una intensidad grande. Esta intensidad atravesando nuestro cuerpo nos podría hacer bastante culpa. Bueno, pues es que es así realmente, o sea, los campos magnéticos que crea una corriente no suelen ser, a menos que lo estés buscando, muy grandes. Claro, este es el módulo, nos quedaría ahora determinar la dirección y sentido. Eso en realidad ya lo hemos hecho en el dibujo, ¿vale? Lo único que para ponerlo en forma vectorial, pues tendremos que tener en cuenta que cualquier vector se puede escribir como el producto de su módulo por el vector unitario en su dirección y sentido. ¿Vale? En este caso, este vector unitario pues sería dirección y sentido negativo, o sea, menos j. Con lo cual, multiplicando el módulo por el unitario, ya tenemos la inducción magnética, el vector de inducción magnética calculado. Ya habríamos terminado el ejercicio. Lo normal es que no nos pidan el campo magnético creado por un solo conductor, sino que tengamos varios conductores paralelos. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de superposición, ¿vale? Calcular el campo magnético que creará cada conductor por separado y después sumarlos vectorialmente. Con esto pues ya podéis hacer unos cuantos problemas más, ¿vale? Así que lo dejamos por aquí. Cualquier duda, por favor, escribidme al foro de dudas de problemas de campo magnético y lo intentamos solucionar. Venga, hasta luego.